Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Sheila y, como ha dicho Rafa, soy psicopedagoga en la Asociación de Autismo Valladolid. Os voy a explicar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, qué es el trastorno del espectro autismo y algunas pautas de intervención educativa. Vale, el TEA se define como una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, y da lugar a dificultades en dos grandes áreas del funcionamiento personal, que son la comunicación y la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Es importante que sepamos que las características nucleares del TEA son específicas. Aunque pueda llevar asociadas a veces discapacidad intelectual o trastorno del lenguaje o problemas de salud mental, entre otros. Como ha dicho antes Conchi, el TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambien en función de las distintas etapas del desarrollo, de las experiencias adquiridas o de los apoyos que reciba. Y no solo afecta a la persona, sino también a la familia, ¿vale?, que es el principal fuente de apoyo. Nos encontramos ante una discapacidad invisible, ya que no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador, sino que se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas y del comportamiento. Y por último, es muy importante que tengamos en cuenta y que conozcamos que existe una gran variabilidad, lo que significa que se manifiesta de manera distinta en cada persona. No existen dos personas con autismo que sean iguales, sino que cada persona presenta sus propios intereses, capacidades y necesidades, lo que significa que la intervención y los apoyos han de ser especializados y muy individualizados. El espectro del autismo no ha de entenderse como algo lineal, sino más bien como aparece descrito en este dibujo, donde nos explica que nos podemos encontrar una persona con autismo que tenga una buena capacidad expresiva y un repertorio de habilidades sociales aprendidos que en determinadas situaciones se pueda desenvolver de manera adecuada, incluso a primera vista pase desapercibida, pero que a la vez presente una marcada rigidez cognitiva y dificultades en toda la parte de función ejecutiva, lo que hace que le limite mucho su autonomía personal. Y por otro lado, también nos podemos encontrar una persona con autismo que no emplea ningún tipo de lenguaje oral, pero no le afectan tanto los cambios o las situaciones inesperadas y presenta un buen nivel de autonomía personal. Pero presenta, por ejemplo, una gran hipersensibilidad auditiva y dificultades para gestionar sus emociones de manera adecuada en determinados contextos por esas dificultades que presenta para poder expresar de manera oral cómo se siente o lo que le ocurre en cada momento. Entonces, no es que hablemos de más o menos autismo, sino de diferentes niveles que van en función de las necesidades de apoyo que tenga cada persona. Tendríamos la TEA nivel 1, que son aquellas personas con autismo que necesitan apoyo, nivel 2 necesitan apoyo notable y nivel 3, apoyo muy notable. En la jornada de hoy vamos a hacer referencia principalmente a las personas con TEA de nivel 1, que son las que normalmente están presentes en aulas ordinarias. Os voy a contar brevemente un poco el autismo en España. Según los estudios, 1 de cada 100 personas tiene autismo. En España ya son más de 450.000 personas que tienen autismo y este número de personas identificadas cada vez está creciendo más en nuestro país. En los últimos estudios se recoge que en la enseñanza obligatoria las personas con autismo representan el 28% de los alumnos con necesidades educativas de apoyo. Por tanto, es muy importante luego cuando se explique algunas pautas que podemos poner en práctica teniendo en cuenta este alto porcentaje. Vamos a hablar un poco de los criterios diagnósticos, ¿vale? El diagnóstico de TEA se hace en base a los criterios descritos y consensuados científicamente en herramientas de clasificación y diagnóstico, atendiendo fundamentalmente a las dos áreas que os he comentado anteriormente, que son el de la comunicación y la interacción social y el de la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. En cuanto a la comunicación, las personas con autismo pueden presentar dificultades tanto a la hora de expresarse como de comprender a los demás. A nivel de expresión presentan dificultades para narrar hechos o acontecimientos siguiendo un discurso estructurado, siendo necesario formularles preguntas para obtener la información completa. Con frecuencia les cuesta ofrecer información de contexto al interlocutor que le ayude a entender qué está contando o a qué hace referencia. En ocasiones también les cuesta un poco adecuar el lenguaje a la situación. A veces pueden utilizar una entonación demasiado formal o una entonación inusual.
Les cuesta mucho saber iniciar, mantener y finalizar conversaciones. Para ellos es complicado identificar temas de conversación en base a la situación o los intereses del interlocutor. Con frecuencia sus conversaciones están centradas o relacionadas con sus temas de interés. Además, en muchos casos también les cuesta integrar el uso de la mirada o de gestos durante el intercambio comunicativo. Respecto a la comprensión, presentan dificultades para entender los mensajes que se transmiten de forma oral. En ocasiones les cuesta extraer el significado completo de una frase, aunque entiendan de manera adecuada cada una de las palabras, porque les cuesta mucho comprender la intención comunicativa del hablante. Además, presentan dificultades para comprender el significado no literal del lenguaje, el uso de bromas, chistes, ironías, sarcasmos, etc. Su comprensión del lenguaje es muy literal. Y también les cuesta comprender la comunicación no verbal, como la postura corporal, el uso de gestos, las expresiones faciales. En el área de la interacción social, las personas con autismo presentan dificultades para relacionarse con otras personas, entender el contexto y desenvolverse de manera adecuada en determinadas situaciones sociales. Muchas personas con autismo muestran interés y deseo por relacionarse con otras personas, pero su forma de iniciar o de responder a la interacción en muchas ocasiones es inadecuada. Les cuesta adecuar el comportamiento a la situación y expresar de una manera ajustada sus emociones, teniendo en cuenta el contexto o la situación en la que tienen lugar. Además, desconocen muchas normas sociales no escritas que son las que regulan la interacción social, como por ejemplo la diferencia que existe entre la relación que mantenemos con personas conocidas y desconocidas, y tener en cuenta esas diferencias a la hora de interactuar. Esto hace que en muchas ocasiones su comportamiento no se ajuste a lo que se espera de ellos. Además, les resulta complicado atribuir estados mentales como pensamientos, intenciones, deseos, creencias y estados emocionales en otras personas y utilizar esa información durante la interacción. En el área de la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento, les resulta difícil responder de una manera flexible a las demandas de los distintos contextos sociales. Podemos observar que muestren resistencia a los cambios en la rutina o en el entorno, aunque estos cambios sean mínimos, que necesiten apoyo para enfrentarse a situaciones nuevas o desconocidas porque no saben cómo tienen que responder o qué es lo que se espera de ellos, que muestren insistencia en que las cosas siempre sucedan de la misma manera porque eso es lo que les da seguridad, porque es lo que esa situación son las que controlan. Presentan un repertorio limitado de intereses en los que focalizan toda su atención y en muchas ocasiones incluso llega a interferir el desarrollo de las actividades de su vida diaria. Podemos observar también patrones del comportamiento rígido y repetitivos, como el uso de colalias, estereotipias, la anidación de objetos. Y luego hay algunas personas con autismo que presentan alteraciones en el procesamiento de los estímulos sensoriales del entorno. Pueden presentar hiper o hiporreactividad a estos estímulos. Nos podemos encontrar personas con autismo que presentan un malestar intenso ante determinados olores, ruidos, texturas, sabores que para los demás pasan desapercibidos o no nos incomodan tanto, pero que para ellos es realmente algo molesto y desagradable. También nos podemos encontrar personas con autismo que tienen un interés inusual en los aspectos sensoriales del entorno, como por ejemplo objetos que brillan, objetos que giran, indiferencia aparente ante el dolor o la temperatura. Nos podemos encontrar personas con autismo que en una situación calurosa pues a lo mejor tienen una sudadera porque no están percibiendo bien a lo mejor la temperatura como lo podemos hacer nosotros. Y también que busquen estimulación a través del movimiento. Entonces nos podemos encontrar personas con autismo que están constantemente en movimiento, girando sobre sí mismo, balanceándose, etc. Ahora os voy a explicar brevemente cómo es su estilo cognitivo, ¿vale? Las personas con autismo perciben el mundo de una manera distinta, su forma de procesar la información es diferente. Su pensamiento es visual, esto significa que comprenden, asimilan y retienen la información mucho mejor cuando les llega de forma visual, ya sea a través de imágenes, de fotografías, dibujos, pictogramas o la palabra escrita. El uso de unos apoyos visuales u otros va a depender del nivel de comprensión y abstracción que tenga la persona. Esto es importante porque muchas veces está asociado el uso de pictogramas con el autismo y hay muchas personas con autismo que no comprenden el uso de pictogramas porque no son capaces a lo mejor de comprender que si tú me enseñas el dibujo de un abrigo, ese dibujo significa que eso es mi abrigo. Entonces, como os decía antes, la intervención y los apoyos han de ser muy individualizados y siempre teniendo presente las características de la persona. Su pensamiento se caracteriza por ser preciso, concreto y lógico.
mostrando dificultades para comprender información abstracta y mensajes implícitos que requieren la habilidad de hacer inferencias. Comentarios del tipo «quiero que me hagáis un trabajo presentable» son mensajes abstractos donde la información relevante queda implícita y requiere la habilidad de inferir su significado atendiendo a claves contextuales o experiencias previas, una tarea realmente complicada para una persona con autismo. Su pensamiento está centrado en los detalles. ¿Qué significa esto? Que su atención se centra en los pequeños detalles de una situación, mostrando dificultades para integrar toda la información del contexto y darle un sentido coherente, global y contextualizado, lo que nos explica que en muchas ocasiones hagan interpretaciones erróneas de las situaciones. Y por último, destacar que su atención y su memoria son selectivas. Son capaces de permanecer concentrados en aquellas tareas o actividades que les resultan atractivas o que están relacionadas con sus intereses. Sin embargo, en aquellas tareas que consideran difíciles o les resultan menos atractivas, como puede ser el momento de la conversación o cuando están en clase, pues su atención se caracteriza por ser más dispersa. La memoria también es selectiva. Presentan una excelente memoria mecánica que les permite retener gran cantidad de datos e información específica, pero a la vez presentan dificultades en la memoria de trabajo, que es aquella que nos permite retener la información y manipularla y utilizarla cuando realmente la necesitamos. También os quería comentar un poco las dificultades que presentan en la función ejecutiva. Tienen afectadas las funciones ejecutivas, que se definen como el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para autorregular y controlar la conducta. Las funciones ejecutivas, no sé muy bien si sabéis lo que es, pero están presentes en nuestro día a día. Son imprescindibles para podernos desenvolver en el entorno y alcanzar todas las metas que nos propongamos. Las conforman, bueno, lo que está aquí, la planificación y la organización, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el control inhibitorio, que hace referencia un poco al control de nuestros impulsos, a lo que conocemos como pensar antes de hablar o de actuar. Y la monitorización, ¿vale? Que hace referencia un poco a la capacidad que tenemos de supervisar nuestra propia conducta. Pues este déficit que presentan las personas con autismo en funciones ejecutivas les limita mucho su autonomía, ¿vale? Ya que interfiere de manera negativa en el proceso de aprendizaje, de socialización y de adaptación al entorno. Y es importante que lo tengamos en cuenta para que ahora entendamos un poco las pautas de intervención que os voy a comentar. Vale. Como os decía, las personas con autismo de nivel 1 muchas veces están presentes en las aulas ordinarias y teniendo en cuenta un poco el estilo cognitivo que os acabo de explicar y las dificultades que tienen en funciones ejecutivas, es muy importante que llevemos a cabo adaptaciones metodológicas, como las que os voy a mencionar a continuación. Una de ellas podría ser colocar al alumno en un lugar estratégico, alejado de ventanas o de puertas que le ayuden a distraerse. Como os he dicho, su atención es muy dispersa, entonces constantemente le tenemos que ayudar a reconducir su atención. Para ello, a veces es aconsejable asignar un compañero tutor que le ayude. Es muy importante también el uso de información visual. Como os comentaba antes, su pensamiento es visual, entonces con ello, si utilizamos apoyos visuales, vamos a garantizar la comprensión, pero también vamos a fomentar su autonomía. El uso de agendas, de horarios, de planificadores, todo eso les va a ayudar a organizarse y a planificarse. Tener en cuenta las alteraciones sensoriales que os comentaba antes. Entonces, teniendo en cuenta el perfil de las personas con autismo, a veces hay que ofrecerles una alternativa, como por ejemplo, pues a lo mejor en vez de aquellas personas que tengan mucha necesidad de movimiento, pues en lugar de que tengan una silla, pues a lo mejor sustituir esa silla por un balón de yoga, para que ellos, de esa búsqueda de movimiento que la tengan, pues cubran esa necesidad. O, por ejemplo, aquellas personas con autismo que presentan una gran hipersensibilidad auditiva, pues permitirles que en algunos momentos a lo mejor utilicen cascos antirruidos, como puede ser en los intercambios de clase. Aquí os he puesto algunos ejemplos de apoyos visuales. ¿Vale? Los apoyos visuales al final son útiles para todos, pero para ellos mucho más. Aquí, por ejemplo, en la pizarra, no sé si veis que a la derecha están escritos los deberes. Para ellos eso ya es un apoyo visual. Como os decía, para muchas personas con autismo, simplemente la palabra escrita ya les permite retener esa información. También es importante la estructuración de las esperas. Para ellos, esos momentos no saben muy bien qué hacer, entonces ahí el darles una alternativa les ayuda un poco a canalizar esa ansiedad.
patios estructurados y en esos patios también introducir algunas adaptaciones. Yo aquí un ejemplo que os he puesto es, por ejemplo, en el juego del pilla-pilla. Un niño con autismo en el juego del pilla-pilla está totalmente perdido. Lo único que ve son niños corriendo, pero no sabe realmente ya de quién tiene que huir. Si a ese juego le introducimos una pelota, ya sabe que la persona que tiene la pelota es la que va a pillar a los demás. Entonces ya sabe, ya visualmente le estamos ofreciendo una alternativa y le estamos ayudando a poder participar de forma autónoma en ese juego. Anticipar los posibles cambios imprevistos que puedan surgir, como por ejemplo la ausencia de un profesor o algo si hacemos modificaciones dentro del aula. El aprendizaje sin error, que es ayudarles a hacerlo bien desde un principio sin cometer errores. Y tener en cuenta también las dificultades que tienen a la hora de planificarse y organizarse. Que seamos flexibles en el formato y en las fechas de entrega de trabajos, por ejemplo, o que no penalicemos si algún trabajo, algún cuaderno tiene falta de orden o de limpieza, porque no es que lo hagan a propósito ni por desgana, sino que simplemente son debido a las dificultades que tienen añadidas. Reducir también la carga de deberes y de escritura. Muchas personas con autismo presentan dificultades en la motricidad y para ellos la escritura implica un esfuerzo extra. También proporcionarles más tiempo, pero no solo para los exámenes, sino también para guardar y sacar los materiales, para cambiar de actividad, para cambiar de clase, para responder a preguntas. Y tener en cuenta también, como os decía antes, su comprensión es muy literal. Entonces tenemos que tener en cuenta las dificultades que tienen para comprender contenidos abstractos de difícil representación mental y también para seguir órdenes complejas o órdenes consecutivas. En los exámenes, pues importante también a lo mejor evitar ambigüedades en enunciados y preguntas, que comprobemos que entienden bien lo que les estamos pidiendo y lo que le pide el enunciado. En preguntas abiertas, pues destacar la información clave, ya sea con negrita, en otra palabra, en subrayado. Evitar enunciados con varias preguntas consecutivas, sino que se las demos separadas, porque si no es muy frecuente que solo te respondan a la primera pregunta. La posibilidad de un tiempo extra, porque como decíamos, hay veces que la escritura al estar afectada, pues tardan más en redactarlo. Observar su nivel de ansiedad, se ponen muy nerviosos y asegurarnos de que no se queda bloqueado. Si ocurriese, pues ofrecerle esa seguridad para que pueda continuar. Tener en cuenta que el formato se ajusta a su letra, porque hay veces que a lo mejor les dejamos un espacio determinado y como no les entre, solo van a contestar en ese espacio. Aunque sepan el contenido, simplemente como no les entra, no tienen esas dificultades para generar alternativas, que os decía antes, debido a las funciones ejecutivas, una parte que está afectada es la resolución de problemas, entonces ahí esa alternativa les cuesta. Valorar la posibilidad, si se ponen muy nerviosos a la hora de expresarse de manera escrita, pues a lo mejor la posibilidad de que el examen se le hagamos de forma oral o en ordenador. Y aquí os he puesto un ejemplo de un examen adaptado, ¿vale? En el que estamos un poco reduciendo la carga de escritura. Por ejemplo, en el ejercicio 1, en el apartado D, pues ya le estamos poniendo con guiones para que él sepa realmente que ahí son 4 características, ¿vale? Son pequeños apoyos, pero que a ellos les ayuda demasiado. También la necesidad de trabajar previamente qué hago si me quedo sin folio, qué hago si no entiendo una pregunta, porque nos ha pasado con muchos chicos, como os decía, no les entra la pregunta y ahí se quedan, o no se saben la primera pregunta y se quedan bloqueados. Generar esa alternativa de pasar a la siguiente hay que trabajarlo a veces previamente porque en ocasiones no se les ocurre por iniciativa propia. Analizar los errores, en qué falla para poder buscar la causa y en los siguientes exámenes tener en cuenta esas cosas en las que falla. Analizar bien los mensajes que damos antes o durante el examen, porque a veces, por ejemplo, mensajes como a quien hable le quito el examen, pues si les ocurre cualquier cosa, lo van a interpretar de manera literal y no van a hablar. Y priorizar aprendizajes funcionales. Muchas gracias.